Dios les bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo, Radio Master. Vamos a hablar sobre el amor fraternal en la iglesia. Aquellas personas que tienen a Cristo y tienen amor. Aquellas personas que tienen el Espíritu Santo. El primer fruto de tener el Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios está en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, debe reinar en la iglesia y a su vez fuera de la iglesia, en un ambiente cristiano, el amor por sobre todas las cosas. Y uno de los aspectos fundamentales en tu camino hacia la madurez cristiana es la práctica del amor fraternal en la congregación de donde te reúnes. Ni tú, ni yo, ni nadie puede decir que ha llegado a la madurez cristiana si no es capaz de tener amor por los hermanos de tu iglesia, aceptándolos tales como son. Nuestra madurez espiritual no es cuestión de cuántos años tengamos en la vida cristiana, sino de la manera en que vamos asimilando los principios espirituales y estos llegan a ser parte de nuestro carácter. Y son los rectores de nuestra conducta a partir del momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. La madurez cristiana es descrita en la palabra de Dios de varias maneras y usando varios conceptos equivalentes. Por ejemplo, es el crecimiento de Cristo en nosotros. Es la rendición del yo carnal y egoísta. Es el andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu Santo. Es el ir alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo. Es la santificación. Es el avanzar hacia el camino de la perfección. Pero todos estos conceptos no deben ser meramente doctrinas en el papel, ni palabras hermosas, sino que tienen que ser respaldadas en la práctica de la vida cotidiana. La doctrina cristiana bíblica es eminentemente práctica. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, está hablando de la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Eso está en Santiago capítulo 1, versículos 25 y 26. Con esto en mente vamos al tema del amor fraternal como una de las expresiones prácticas de una genuina madurez espiritual en la vida cristiana. El amor fraternal es un mandamiento. Al estudiar sobre el amor ágape, en otros programas, vimos la gran importancia que da Dios a la unidad y el amor entre sus hijos. Será muy bueno recordar algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre el tema antes de avanzar a los aspectos prácticos del amor fraternal. Vamos a leer algunos pasajes pidiendo a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine y los grabe bien en nuestro corazón, y con esa base empezar a ver en la palabra de Dios cómo podés expresar en la iglesia y de una manera práctica el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Así habla Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado. En 1 Juan 17, 20 al 21, dice la palabra de Dios, si viene a Juan 17:20, mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Está orando nuestro Señor Jesucristo al Padre antes de partir de este mundo, antes de morir en la cruz. Y está orando
por su iglesia, por sus hijos. Entonces dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué lindo, ¿no? Qué hermosa oración hace nuestro Señor Jesucristo, pensando también en aquellos que íbamos a creer por la palabra, que íbamos a recibir de otros, y a su vez el Evangelio llegó hasta hoy, 2000 años después de que se comenzó a predicar. Entonces, ¿qué ruega el Señor Jesucristo en su oración por la iglesia? Que seamos uno, que seamos uno, que nos amemos. Y hay personas que, hacen énfasis en cosas muy puntuales y las defienden a muerte, pero no son tan importantes como el amor que debe tener un cristiano hacia el otro. Uno puede pensar de una manera, otro puede pensar de otra, o quizás uno aprendió de una manera, lo aprendió de otra, pero el amor es lo principal que Jesús dice que debemos tener para ser uno. En Juan 17, 21, 23, ¿por qué es tan importante la unidad de los hermanos en Cristo? Porque de esa manera, al ver el amor entre los hermanos, el mundo va a creer que realmente Cristo está en cada uno, y entonces van a convertirse a Jesús y va a ser un ejemplo para ellos. En Romanos 12:10, ¿cuál es el mandato de Dios por medio del apóstol Pablo, que está diciendo? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ámense con amor fraternal, ámense los unos a los otros. En 1 Pedro 1:22 podemos ver cómo debe ser el amor de los unos por los otros según el apóstol Pedro. Entonces, 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué lindo, ¿no? Entonces, uno cuando se entrega a Jesús, dice que el Espíritu Santo entra y purifica nuestras almas al obedecer nosotros la verdad, a obedecer a Jesús, a recibir a Jesús y a ponernos bajo su autoridad, mediante el Espíritu Santo, para que el amor fraternal no sea fingido, porque uno puede fingir, pero si tiene el Espíritu Santo tiene que tener amor. Dice, y ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, 1 Juan 3, 11, 23, ¿cuál es el mensaje permanente de la fe cristiana según el apóstol Juan? Que nos amemos los unos a los otros. 1 Juan 3, 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, con todo lo anterior, con fundamento y punto de partida, vamos a ver ahora en las Escrituras cómo debe expresarse el amor fraternal en maneras concretas y prácticas. Por eso vamos a revisar algunas cosas que no debemos hacer los unos a los otros. Uno tiene que autoexaminarse y ver qué es lo que está haciendo mal, lo que no debe hacer, digamos así, mostrando falta de amor con respecto a otro hermano.
Vamos a revisar algunas de esas cosas que no debemos hacernos los unos a los otros y encontrarnos con mandatos de Dios que están en la palabra de Dios. Entonces vamos a llamar esto los no del amor fraternal. Vamos a tener una pausa, vamos a tener un corte y después continuamos.